Buenos días. Proyectos estratégicos de la presidencia. ¿Cómo se implementan? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, martes 11 de junio del año 2019, 6 de la mañana con 31 minutos. Estamos totalmente en vivo para transmitirle a usted diferentes temas de la realidad de nuestro país, análisis de las principales apuestas de gobierno. Justamente en la primera parte lo vamos a dedicar para hablar sobre los proyectos estratégicos del nuevo gobierno, cómo se logran, cuál es su proceso de diseño y cómo se piensan implementar. Bueno, sobre este tema lo vamos a dedicar en la primera parte. Y es un gusto para mí recibir a Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de El Salvador. Buenos días, Luis, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, gracias por el espacio, siempre es un gusto estar aquí en Canal 33 y bueno, a la orden. Gracias por tomar la invitación, Luis, y estar con nosotros temprano por la mañana para hablar de estos elementos que son importantes de los proyectos estratégicos, los cuales vamos a ir desarrollando en los próximos segmentos. Solo me gustaría iniciar porque esta pregunta la he hecho a los funcionarios que nos han acompañado del nuevo gobierno en instancias anteriores o en momentos anteriores en el programa. ¿Cuál fue el proceso de selección de Luis Rodríguez como comisionado presidencial de proyectos estratégicos? Bueno, nosotros nos sentamos con el presidente para inicialmente discutir temas de país en general bajo la experiencia de cada quien, un poco cómo vemos el tema de la educación, cómo hemos visto el tema de la seguridad, etcétera. Concluimos varias cosas que al final pues han sido factores comunes por los que personalmente yo estoy aquí, y es que no se puede, en cierto modo, no se puede concebir una gestión gubernamental si no se hace de forma integral en un inicio, si no hay una hoja de ruta específica y estratégica que nos diga, ok, todo lo que son necesidades, urgencias, etcétera, que es parte de nuestro día a día, que lo logremos resolver, sino que también no nos quite el foco de decir, ok, el país tiene que caminar hasta acá, las cosas, este tipo de cosas que hagamos tienen que repercutir a futuro, en siguientes generaciones. Pensamos en general que muchas de las cosas que no se hicieron, que no se lograron hacer, que no se hicieron por falta de voluntad, etcétera, por cualquiera que fuese la razón, ha terminado afectando ciertas situaciones que nosotros estamos padeciendo hoy como país y como sociedad. Creamos esta oficina con el gran objetivo de glosar y distribuir, digamos, en un eje estratégico todas las ideas y la visión que tiene el presidente, que tenemos como equipo, y poderlas transformar pues, en una serie de proyectos integrados. Se creó esto porque consideramos que el país no solo necesita ser atendido, digamos, a nivel territorial macro, sino que también tenemos que ir a una cierta acupuntura de gobernanza, ir a cosas muy puntuales, tocar problemas muy puntuales en territorios muy puntuales, evaluar también potencialidades puntuales y específicas, ir ahí con una serie de estrategias, ir ahí con una serie de operaciones, incluir un grupo de ministerios o entidades gubernamentales, privadas, sociales, etcétera, con la que podamos todos atacar ciertos problemas, ¿verdad? O potenciar también otras cosas. Eso es el gran objetivo de nosotros. Vamos, entonces entiendo por sus primeras impresiones, Luis, es la instancia este carácter de comisionado de proyectos estratégicos tiene como un ente articulador, podríamos decir, con varias instituciones territoriales del ministerio. Lo vamos a ampliar porque también me gustaría consultarle sobre algunos de las apuestas estratégicas de los proyectos. Solo antes, y me retengo con esto, le hacía la consulta de por qué el proceso de selección, porque hace una semana estuvo con nosotros acá el presidente de CEL, William Granadino, y él nos comentaba que él pasó un proceso de entrevista con un equipo de contratación externa, así lo denominó él, y le evaluaron. En su caso fue igual, porque él habló de un equipo de contratación externa y otro de carácter interna.
¿Fue la misma situación en su caso? Más o menos. Más o menos porque digamos, las conversaciones de evaluación o esas cuestiones pasaron directamente con el presidente y con el equipo de él. Quizás ese formato lo manejaron de otra manera. El punto clave es que cada entidad que se ha creado de una u otra manera, con el proceso que ha pasado cada una, tiene un objetivo muy específico y muy puntual que antes quizás no se tenía. En el sentido de que, por ejemplo, se crea la oficina nuestra, que es la Comisión de Proyectos Estratégicos. Se crea también la Comisión de Operaciones dentro del gobierno, que eso ayuda a que el día a día se maneje mucho más rápido, que seamos más efectivos en las respuestas. Se crea la Secretaría de Inversiones y de Comercio, es decir, dentro de la estructura, dentro de la macroestructura del gobierno, se crean y se señalan una serie de instituciones claves y transversales, como usted bien lo mencionaba hace un momento, con el objetivo de que hoy sí vayamos a temas y objetivos muy puntuales como gobierno. Eso, digamos, que independientemente de cómo cada quien haya sido seleccionado, el proceso que hemos pasado, unos de forma directa, otros bajo un proceso distinto, el punto es que, y eso no tengo duda, que el objetivo planteado para cada uno de los funcionarios es trabajar de forma integral, porque sí se está haciendo de esa manera, y que vayamos con un objetivo común. Ahora, cuando usted aspiró a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán en 2018, ¿no? Mencionaba, recuerdo en una entrevista, que diseñaron con su equipo un proyecto y luego vino la búsqueda de acuerdos con el Partido Cambio Democrático y con el FMLN para competir en las elecciones por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. En este caso, para su cargo de comisionado de proyectos estratégicos, ¿fue la misma lógica? Es decir, Luis Rodríguez ya tenía una serie de proyectos o apuestas que son de carácter específico, que a usted le interesaría que se materialicen en el gobierno. Pues en general creo que va más que todo por la visión de cómo manejar la gobernanza. Lo que se hizo en Antiguo Cuscatlán, y voy a tratar de ser ahí muy resumido, fue que a partir de un grupo de la sociedad, de quienes vivimos ahí, tuvimos la inquietud de participar en una elección. Buscamos al CD, fuimos con la bandera de CD, y luego buscamos al FMLN, nos integramos en un solo equipo, pero el acuerdo con los partidos era: este es un proyecto de la sociedad civil para la sociedad civil, donde nuestro discurso va a ser eminentemente propositivo, donde las propuestas que se van a diseñar, digamos, al inicio, vienen de información recabada por parte de la sociedad civil, dentro de ellos academia, empresa privada, de colonias, etcétera. A partir de esas necesidades, pues nosotros comenzamos a diseñar una serie de soluciones. Ese espíritu, esa visión, es importante llevarla también a nivel macro. Despertó un montón de intereses por varios sectores. Nosotros terminamos la campaña. Varios sectores nos buscaron un poco para ver qué otras cosas se pueden proponer a nivel nacional, etcétera. Pero más allá de todo es la visión de cómo hacer las cosas, o el nivel de especificidad que tú le querrás dar a ciertas soluciones, y de dónde se va a recabar la información. Es importante mencionar que la participación ciudadana, en este caso, a toda escala, es importante para ir definiendo macroplanes, y es importante también para ir definiendo pequeñas obras o pequeñas acciones que tengan también gran impacto. En este caso, obviamente por ser una magnitud mucho más grande, tenemos que trabajar, digamos, de una forma mucho más directa y mucho más ordenada con ciertos grupos. Tenemos que crear alianzas o grandes acuerdos con los stakeholders que participan alrededor de estrategias que se definan. Nosotros ahora lo definimos quizás con una tríada que tiene que ser inseparable. En este caso es la sociedad civil, somos nosotros como ente gubernamental, y es también el sector productivo a cualquier escala, ya sea desde la gran empresa, incluso hasta los emprendedores. Y en medio de todo esto, pues
como ejes transversales todo lo que sea cooperaciones, países amigos, ONGs, academia, etcétera, que terminan de complementar cualquier propuesta que uno realice según su experiencia. Entonces, aquí la visión es la clave como para ir diseñando una serie de proyectos. Dentro de esos, en un plan estratégico pueden estar definidos ya una serie de proyectos que se hacen desde el inicio. Pero eso no quita que se vayan a crear nuevos, eso no quita que se recopile información nueva. La clave de un gobierno no solo es que sepa, como bien mencionabas, que sepa articular las fuerzas y llevarlas a un solo objetivo, sino que también es ser dinámico y ser adaptativo a ciertas realidades que son un poco más coyunturales. Entonces, digamos que eso es como el espíritu de esto, es que tengamos clara la visión de cómo construir las cosas y a partir de eso pues nosotros vamos creando proyectos. Le hacía esta consulta y eso me permite hacer la transición a uno de los temas que vamos a desarrollar en el siguiente segmento, Luis, pero en concreto, ¿cuáles van a ser las atribuciones de esta figura del comisionado de proyectos estratégicos? Por la descripción que usted me acaba de hacer, suena un poco parecido a algunas de las atribuciones que tenía la Secretaría Técnica de la Presidencia, por tema de proyectos importantes, financiamiento de proyectos importantes y cómo estos se echan a andar, es decir, cómo se implementan en los territorios y zonas que define estratégico el presidente. Pero ¿qué atribuciones asume este carácter de comisionado de proyectos estratégicos? Bueno, quizás para ejemplificarlo, el presidente en una de las pláticas que tuvimos, porque también era como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, etcétera? A mí el presidente agarró su teléfono y me dice, bueno, esto es un iPhone 10, ya existe, ya alguien lo hizo, ya estuvo la historia, el asunto funciona o no funciona, esto es un iPhone 10, yo creo que tú hagas el 11. Si el 11 funciona, haceme el 12. Si el 12 funciona, hace el 13. El punto es que nosotros marquemos una especie de parteaguas en cierto modo y nos dediquemos específicamente a hacer proyectos. A mí me preguntan cuál es el objetivo de la oficina de ustedes, proyectos. O sea, esa es nuestra misión, digamos, ese es nuestro objetivo. Somos una entidad transversal, eso sí, trabajamos somos multiministerial, o sea, trabajamos con todos los ministerios que sean necesarios o que sean actores importantes dentro de la construcción y ejecución de los proyectos estratégicos, respetando la jerarquía de cada quien, teniendo en cuenta que también nos complementemos unos con otros, es decir, nosotros aparte de la dinámica que estemos llevando en diseño de proyectos y esto, también surgen inquietudes, necesidades que tienen ministros, presidentes de autónomas, mira cómo podría resolver esto, mira me he topado con este problema, de qué manera lo podemos tratar, es decir, y ahí vamos nosotros colaborando de forma estratégica con ellos. Eso es, digamos, el gran espíritu de esta oficina, como repetía, vamos a cosas muy puntuales, vamos a problemas muy puntuales, vamos a potenciales muy puntuales, proyectos que logran aglutinar, digamos, o concentrar territorios para evaluar temas de pobreza y ver cómo lo trabajamos de manera estructural. No vamos a macropolítica, la seguridad, el Plan Nacional de Seguridad, no, o sea, a nosotros nos toca ver problemáticas puntuales, causales puntuales, consecuencias o comportamientos sociales en los territorios. Estamos claros que en estos temas en específico, a pesar de que hayan municipios pegados, a pesar de que hayan colonias pegadas, las causales de su situación son diferentes, a pesar de que padezcan, digamos, el mismo mal, y nosotros tenemos que ir hasta abajo a ver cómo funciona y cómo vamos a resolver eso, sentar a la policía, sentar al gabinete de bienestar social y empezar a trabajar con ellos ya ciertas estrategias. Tengo que hacer una pausa. Al regresar, Luis, hablemos un poco más sobre las tareas de esta figura del comisionado presidencial de proyectos estratégicos y cómo se toma o se retoma las actividades que había hecho el gobierno anterior, porque hay financiamiento, hay proyectos que se están implementando, es decir, cuál sería su tarea sobre esto. Volvemos en minutos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. En la primera parte del programa de este martes 11 de junio nos acompaña Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de El Salvador, y hablamos un poco de la figura de esta instancia, del carácter de comisionado de proyectos estratégicos, cuáles son algunas de sus atribuciones y de sus tareas. Y un asunto acá, y solo para efectos de darlo secuencia con lo que traíamos en el bloque anterior, Luis, es ¿qué instancias asumen ahora? Porque se hizo una recomposición y una de las primeras decisiones que tomó el Consejo de Ministros fue disolver varias secretarías que traían gobiernos anteriores, pero el punto es, ¿qué instancias del nuevo gobierno, de las instancias cercanas a CAPRES, asumen las funciones que tenía la Secretaría Técnica y de Gobernabilidad? ¿Cómo quedan esas tareas de las anteriores administraciones con la configuración del nuevo gobierno? Bueno, en el caso de Secretaría Técnica, por ejemplo, como mencionaba antes, se creó la oficina de la comisionada para gabinete y operaciones. Ellos llevan el día a día, digamos, quizás con un marcaje mucho más a presión que lo que se pudo haber hecho antes. La dinámica, por ejemplo, del día a día con obligaciones que los ministros en específico tengan o los presidentes y directores de autónomas tengan, sí se está trabajando con muchísimo más marcaje a presión. Yo ayer o antier lo decía, el presidente está metido de lleno, está metido personalmente en el día a día de cada quien y está presionándonos a todos. Yo lo veo en el sentido positivo, es decir, tiene que ser así. O sea, tiene que ser así. Ya la situación en la que estamos requiere de que las cosas sean mucho más rápidas, requiere de que todos estemos más metidos en el día a día de todos, en algunos casos viendo cómo vas, en otros casos viendo en qué te ayudo, pero tenemos que estar todos metidos, digamos, esa es una dinámica específica que se está manejando ahí. Nosotros quizás estamos llevando un tema de planificación, pero como mencionaba, no tanto como macro gobernanza, sino específicamente a proyectos muy puntuales o necesidades muy puntuales que se tengan. Obligatoriamente nosotros tenemos que llevar también la parte de análisis, digamos, en general, de todo lo que esté pasando a nivel local y a nivel internacional. Y no me refiero a análisis de medios, porque eso es competencia de otra área, sino que de cuestiones políticas, cuestiones económicas, indicadores sociales, etcétera. Es un poco tener la información al día para que logremos tomar las mejores decisiones, si tenemos que adaptarnos a otras cosas, etcétera. Entonces, digamos que esas grandes cosas pues se están llevando. Bienestar social, por ejemplo, está llevando una cosa que creo que la Secretaría Técnica abandonó en su momento, que era toda la parte social de los gobiernos. No lo digo yo, por ejemplo, en tema de cooperación se abandonó una mesa que era social. Se cambió por un tema económico, no sabría decir por qué, pero el gobierno está retomando eso de una forma, creo, mucho más ordenada, mucho más sistematizada y con un claro eje prioritario que es el bienestar social, ¿verdad? Que es tener que la gente pueda tener desde lo mínimo, que ustedes bien saben que no es así la cuestión, hasta que podamos llegar a capas superiores, pero el punto es que lo trabajemos de esa manera. El gobierno anterior, Luis, dejó una serie de proyectos, digamos, sí, porque su fecha de caducidad de la implementación todavía sobrepasaba su administración. Solo menciono algunos, porque estos están registrados en el sistema de cooperación que tiene Cancillería, por ejemplo, porque la Secretaría Técnica era la ejecutora, particularmente el apoyo al Plan Social 2014-2019 de la Unión Europea, 52 millones, finaliza en febrero del 2022, Fomilenio 2, que es uno también de los estratégicos, que finaliza en principio por su temporalidad en septiembre de este año, 328 millones de dólares. El programa de medidas de apoyo al programa indicativo multianual 2014-2020 finaliza en abril del 2022, 6.7 millones de dólares con la Unión Europea. El punto es estos proyectos están sobre la marcha. Y así hay una serie, el punto es justamente qué instancia va a llevar la gestión de esta serie de proyectos y, como bien mencionaba usted, la vinculación con las instituciones de cooperación, con los agentes cooperantes, cuál va a ser la relación y el manejo de estos fondos que todavía están sobre la marcha, o por lo menos asumimos de que hay una serie de implementación de fases y que también ya un dinero se ha gestionado sobre estos proyectos. Yo creo que yo lo mencionaría no solo en el caso de los proyectos que tenía la Secretaría Técnica, sino lo podría mencionar a nivel gubernamental total, es decir, en cada ministerio hay proyectos que se están haciendo, ¿no?
y que tienen que continuarse. Hay proyectos que digamos en los que se puede ir buscando una serie de mejoras, y hay proyectos que vayan a ser propuestos por cada uno de los funcionarios ya como nuevos o como el sello del gobierno. Mismo caso es en este. El reto que tiene cada uno es ordenar la casa. En este caso, el presidente específicamente con estos se encuentra ordenando la casa en cierto modo, y se están como redelegando esas funciones, como bien lo mencionan, a diferentes instancias. Yo me imagino que en su momento anunciarán quién va a llevar el tema de Fomilenio. O sea, en ningún caso se ha abandonado, y no es esa la intención. Ayer, de hecho, yo subí a mis redes, estuvimos con la gente de Unión Europea, sí, para ver eso, e incluso para plantearles nosotros otras cosas, para plantearles nosotros otra dinámica de trabajo. Con ellos revisamos otro tipo de propuestas, nos comentaron los indicadores que ellos estaban manejando como objetivos. Es decir, sí tuvimos más que una reunión de café y presentarnos cada quien, y que hacemos fue una mesa de trabajo inmediata con ellos, en la que logramos nosotros entender de forma muy clara cómo están trabajando ellos y cómo han venido trabajando con el país, y que ellos entendiesen también muy claro y de forma muy directa las intenciones que nosotros también tenemos, como para ir dándole mucho más dinámica a los apoyos que ellos están dando, y que tengan resultados muchísimo más impactantes y mucho más potentes de lo que se ha estado trabajando con ellos en el tiempo. Entonces, sí se está reordenando la casa en ese sentido. En ningún momento se va a abandonar este tipo de apoyos y proyectos. De hecho, hemos estado nosotros en una serie de reuniones también con los cooperantes. Nosotros le llamamos para recuperar las relaciones, y no es que haya habido una relación tensa ni nada. Para nosotros recuperar es darle otro sentido, sí, y es darle un sentido muchísimo más estratégico a la relación, donde obviamente nosotros logremos sacar al máximo todo el potencial que pueda tener un cooperante, no solo en el sentido de apoyo, no solo en el sentido del lobby que ellos puedan hacernos para lograr atraer inversión o para tener otro tipo de apoyos, sino también en toda la experiencia que tienen las cooperaciones en términos de diseño de proyectos, en casos de éxito que tengan a nivel internacional. O sea, estamos tratando como de recuperar todo eso y darle otro sentido a estas relaciones. Aprovecho y para pedirle a producción nos puede poner en pantalla unos tweets particularmente que podemos retomar tanto del BID, la representante del BID en El Salvador, sí, como del PNUD, en donde justamente presentan un poco esas reuniones que ustedes han sostenido, sí, el equipo del BID en sesión de trabajo con Luis Rodríguez, identificando oportunidades de trabajo conjunto en proyectos estratégicos para el desarrollo de El Salvador. Luego hay otro del PNUD, interesante reunión con el representante del PNUD, la representante del PNUD adjunta, Mónica Merino, y el comisionado Luis Rodríguez, sobre futuro trabajo conjunto en proyectos estratégicos e innovadores que impulsen el país. Entonces ahí tenemos dos referencias, y esto me permite conectar con una pregunta que podemos tener su primera reacción en este momento antes de irnos a la pausa. Lo ampliamos en el siguiente bloque, Luis, pero es ¿cómo se financian los proyectos estratégicos? Digamos, usted ha mencionado, son proyectos en algunos casos hasta de acupuntura, estratégicos, sí, a puntos particulares y territorialmente claves, pero ¿cómo se financian esos proyectos? Bueno, una de las responsabilidades nuestras dentro del proceso de diseño de los proyectos y las carpetas que se están creando, y el apoyo que tenemos nosotros de parte de estas entidades. De hecho, se van a ir sumando más. Hoy se suma otra, mañana se suma. O sea, ahí estamos nosotros sumando apoyos. Una de las cosas importantes y que la hemos hablado con ellos es que busquemos de la A a la F o de la A a la Z, como sea, una serie de posibilidades de financiamiento que nos permita poder realizarlos de una u otra manera. Mi punto va por lo siguiente. Tenemos que ver el tema de las cooperaciones, como lo habíamos hablado hace un momento. Tenemos que ver, por ejemplo, el tema de la liberación de proyectos estancados que están ahí desde hace bastante tiempo, que anda, no sé, anda más o menos por unos $3.000 millones, un poco menos, que al final esos proyectos a irse liberando de forma responsable, por supuesto, muy bien evaluadas, pero con una dinámica mucho más rápida
a que tengas que esperar, no sé, 2 años para que puedan aprobar un proyecto, que eso es demasiado. Al irse liberando este tipo de proyectos va también generando una cuestión que se llama creo que es responsabilidad, no recuerdo bien el nombre, pero es una partida específica para proyectos sociales que salen a partir de estas cuestiones de infraestructura. Esto también implica un apoyo financiero inmediato a iniciativas sociales que nosotros tengamos. Tú construyes un megaproyecto de desarrollo, ok, un porcentaje va para la parte social. Eso nosotros lo encaminamos en espacio público, lo encaminamos en diseño e instalación del proyecto Mi Nueva Escuela. Es decir, por ahí hay un porcentaje que termina calando más o menos en unos 400 millones, por ahí. Por otro lado, creo que no se ha tocado bien a todos los stakeholders alrededor de un proyecto, todos los actores clave. Si nosotros logramos consolidar y tener un mapa muy puntual de las empresas que están alrededor de los proyectos que nosotros vayamos a hacer, por ese lado nosotros también podemos tener un ingreso, aparte de las bancas con quienes nosotros estamos platicando, aparte de todas esas gestiones que nosotros podamos estar haciendo. Es decir, formas sí hay, capital local sí hay, son 3.000 millones casi retenidos. O sea, el punto es, y la clave en esto es que nosotros logremos hacer una articulación estratégica para la instalación de los proyectos y que tengamos opciones. Sé que todavía se está conociendo un poco la casa para definir porcentajes, Luis, pero por lo que usted me explica, entonces, los proyectos estratégicos de esta nueva administración van a ser financiados básicamente por cooperación no reembolsable o endeudamiento, es decir, búsqueda de financiamiento con instancias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial o BID para desarrollar. Básicamente esas dos van a ser las fuentes principales. Sí, intercambio de especies, es decir, también está en ese sentido. Por ejemplo, nosotros con el proyecto Mi Nueva Escuela vimos un reporte de parte del Ministerio de Educación en el que dice quiénes son los principales cooperantes dentro de sus proyectos, aparte del presupuesto que maneja el Ministerio. El menor cooperante, en este caso, anda por el 2.5% más o menos, es el mismo gobierno. Es decir, y a eso voy con el tema de las especies. Hay escuelas que no tienen agua. ¿Quién debería estar metido ahí? Todo el tema ya más o menos el 60% de las escuelas a nivel nacional tiene problemas con el tema de salud en general, que son enfermedades que pueden ser tratadas de forma preventiva, pero al no ser tratadas de esa manera se convierte en una bola de nieve las crisis que tenemos nosotros ahora. ¿Quién debería de ser el actor en ese caso? El Ministerio de Salud. Es decir, el aparato del Estado no está integrado y no está colaborando con el tema educativo. A pesar de que son acciones puntuales del aparato del Estado sobre este tipo de proyectos, eso se traduce en recursos. Por otro lado, hay proyectos que no necesariamente van a un tema de deuda muy puntual o gasto, que se le diga gasto. Los proyectos obviamente se diseñan de tal manera que puedan ser rentables y que ellos mismos vayan pagando, digamos que ellos mismos vayan pagándose la deuda. Eso es clave también, o sea, dentro de las cosas que nosotros vayamos haciendo, estamos claros que hay unos que son eminentemente de gasto, como las cuestiones sociales, por ejemplo, y hay otros que tienen que tener su carácter de rentabilidad suficiente como para que sean atractivos para cualquier inversionista, por ejemplo, como para que sean atractivos para cualquier banca, si es multilateral, si es privada, lo que sea, pero que tenga el suficiente nivel de rentabilidad como para que lo mismo se vaya pagando. O sea, no es un tema de gasto excesivo o de ponerlo todo en una partida de gasto o deuda per se, sino que lo que se está buscando es que los proyectos ellos mismos se vayan pagando. Y por otro lado, estar claros de que debemos hacer un tratamiento también muy especial en los que sí sean de índole social, porque eso sí terminan siendo gasto de una manera, pero digamos a nivel de desarrollo también termina siendo una inversión a futuro.
como es el caso de la educación. Pero. Sí, claro. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Luis, hablemos un poco de la Franja Norte y la Franja Pacífico. ¿Qué constituyen estas apuestas de proyectos estratégicos, así como otros elementos de dicha figura presidencial? Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, y uno de los asuntos que nos permite ver la secuencia de una de las apuestas que ha mencionado el presidente Bukele y que también viene de la campaña en el Plan Cucatlán son los proyectos de la Franja Norte y de la Franja Pacífico. Le consulto, Luis, luego lo vamos ampliando con más detenimiento cada uno de estos casos o cada uno de estos proyectos, pero implementar la Franja Pacífico y la Franja del Norte significaría a concesiones a las empresas o implicaría a socios públicos privados? Yo creo que lo principal de estos dos proyectos es entender su carácter regional en primer punto. En el punto de la Franja Pacífico, por ejemplo, nosotros tenemos 6 veces más territorio marítimo, que le dicen así, 6 veces más de lo que tenemos nosotros en tierra. Eso implica un potencial enorme en temas logísticos, turismo, pesca, que no se ha desarrollado, o sea, y no hay que sacar tanto análisis para eso. O sea, sabemos que el sector pesquero está en abandono. Sabemos, por ejemplo, que el tema de la infraestructura logística se ha trabajado históricamente, cada uno con su alfiler, ¿verdad? Y cada uno con su proyecto. Muestra de ello es el Puerto de la Unión. Sabemos, por ejemplo, que el tema de educación en cuestiones logísticas, siendo un país que está ubicado justo en el centro de América y justo en el centro de Latinoamérica, y no está siendo explotada nuestra ubicación, nosotros deberíamos de estar ya proyectando estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios en estos temas, y no se ha estado haciendo de la forma que se debería. A lo que voy con esto es que si nosotros la zona del Pacífico, digamos, toda la franja que nosotros tenemos en el Pacífico, la vemos como un solo proyecto y no como acciones individuales. Si nosotros esto lo conectamos una cosa con otra, a pesar de que una cosa sea infraestructura, a pesar de que otra sea educación, a pesar de que otra sea el refuerzo a la pesca, lo que sea, si nosotros lo entendemos esto como un integrado, vamos a irle dando otro dinamismo y va a ir teniendo otros resultados según lo que nosotros tengamos proyectado. Sí. En este caso, la Franja Pacífico, por ejemplo, contempla no solo el rescate o revivir el puerto de la Unión de una vez por todas, sino que entenderlo también como una red de instalaciones que nosotros ya tenemos. Sí. Ya tenemos el puerto de la Unión, ya tenemos nosotros Corsaín, ya tenemos nosotros Acajutla, ya tenemos un muelle en La Libertad. O sea, ya hay una serie de instalaciones que, si la vemos como un conjunto, dentro de un proyecto que sea de zona, dentro de un proyecto que sea regional, ya cobra otro tipo de intereses para nosotros como país, e incluso de intereses para inversionistas, para exportadores, lo que sea. Entonces entiendo que la Franja Pacífico, solo usted me dirá si no es así, que la Franja Pacífico y la Franja del Norte, todo este conjunto integrado de proyectos estratégicos para dichas franjas, son básicamente o serán proyectos que tendrán una lógica de rentabilidad, es decir, rentabilidad y eso en todo aspecto, pero significará que los principales protagonistas para implementar este tipo de proyectos serán básicamente el capital privado, no habrá inversión pública en esto. No, siempre hay inversión pública, en el sentido de que cada quien juega su rol. Por eso yo al principio hablaba de ir conectando a los actores, a los actores importantes, de ir entendiendo lo que ya tenemos, de ir entendiendo de que hay unos que hay que presentarlos en una mesa y hay que encaminar con ellos una serie de proyectos, de que tenemos que dejar condiciones nosotros como gobierno para que otros puedan subirse y que empiece a fluir todo el tema del capital privado a cualquier escala, desde un gran desarrollador incluso hasta pequeños productores o comerciantes. Nosotros lo vemos a toda escala, pero que nuestra obligación es darles a ellos las condiciones para que se puedan desarrollar. En ese aspecto, por ejemplo, también está el tema turístico. Ahí va el proyecto Sur City. Ayer lo mencionó el presidente en el Consejo de Ministros como una de las grandes prioridades y apuestas.
pero este tiene que ir conectado, perdón, con la atracción a la inversión. Este tiene que ir conectado con congresos y convenciones. Este tiene que ir conectado con la marca país. Este tiene que ir conectado con productos locales o el Made in, que se llama, para atraer turistas a zonas puntuales. O sea, el punto es que si estos proyectos nosotros los vemos como un potencial de desarrollo de zona, y lo trabajamos de esa manera, turismo por su parte, CEPA por su parte, agricultura por lo que le toca hacer en el manejo de agricultura y pesca, obras públicas por el tema de conectividad, seguridad, por decir, cada quien va a ir haciendo su rol, pero bajo un objetivo único. La misma empresa privada, los mismos emprendedores, vamos todos bajo un objetivo único. Por otro lado, el tema de la Franja del Norte, a pesar de que también es territorial, toca otra cosa, que es la extrema pobreza. Está claro, y hay indicadores diferentes, a pesar de ello, está claro que hay una franja de pobreza extrema y alta, multidimensional, en la zona norte del país, tocando con Honduras, que históricamente ha estado abandonada, a pesar de que ha habido información de que esa zona pues, ha tenido problemas históricos. El punto con nosotros es instalar una serie de activadores que podamos empezar a crear una dinámica distinta y pueda entrar el aparato del Estado, sobre todo bienestar social, a comenzar a cambiar las condiciones de vida de la gente. En este caso, el activador principal es la agricultura, y lo que estamos buscando es un proyecto que permita a la zona sembrar y producir una serie de especies que sean mucho más rentables de lo que ahorita se tiene. Entonces tendería, y reitero un poco la pregunta inicial que le planteaba Luis, es desarrollar Franja Pacífico y desarrollar Franja del Norte implican en concreto desarrollar concesiones o a socios públicos privados. Por como me lo plantea, por lo menos el caso de Franja Pacífica es algo evidente que lo va a requerir. Ustedes ya lo han valorado, que estos proyectos se van a desarrollar a través de concesiones y eso implica ir a la Asamblea Legislativa o a través de socios públicos privados, que ya hay un marco legal para eso. Nosotros vamos a ir a las instancias que sean necesarias. Creo que la responsabilidad nuestra como tal es que si son concesiones lo dejemos muy bien planteado y sea un trabajo muy honesto el que se realice. Si es a socio público-privado se deje muy planteado y sea un trabajo muy honesto el que se realice. O sea, nuestra obligación como diseñadores de proyectos o de todas estas iniciativas es que tengan la suficiente responsabilidad, digamos, en su diseño, es que nos hayamos sentado con los suficientes actores, es que podamos mostrarlo lo suficientemente seguro en términos financieros, en términos de rentabilidad para el país, para que las instancias con las que nosotros nos vayamos a sentar, que puede ser una asamblea legislativa, que puede ser una gremial, que puede ser un grupo de emprendedores, sea quien sea, con quien nosotros nos vayamos a sentar, lo vamos a hacer, y sea quien sea, con las carpetas con las que nosotros vayamos a llegar, tengan la suficiente calidad como para que nadie dude de que no vayan a funcionar. El gobierno anterior había hecho una de sus apuestas, las zonas económicas especiales. Es más, el proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa, se presentó una alternativa sobre esto, el mismo FMLN hizo un cambio de la propuesta original que hizo el Ministerio de Economía y que lo discutieron el Ministerio de Hacienda, entre otros. El punto es, la Franja Pacífico y la Franja del Norte, ¿podríamos decir que es la apuesta de gobierno de lo que podría denominarse en aquel momento zonas económicas especiales? Nosotros, yo vuelvo al punto del tema del problema de trabajar proyectos, digamos, muy aislados, de forma excesivamente aislada. El caso del Puerto de la Unión, ustedes lo pueden mucho más que yo. Creo que lo han ido cubriendo en el tiempo muy bien, y tienen una buena noción del problema de trabajar esas cuestiones de forma muy aislada y todo lo que esto conlleva. Creo que es lo mismo en el caso de las zonas económicas. Yo creo que al final, por ejemplo, todo lo que es la franja del Pacífico, al final todo eso es una zona de desarrollo, que por supuesto, como cada proyecto va siendo gradual y empieza por las principales zonas, donde hay más potencial, por lo que sea. Pero aún así es todo un territorio donde su potencial de desarrollo es enorme. El punto es entender sus características y el punto es que el proyecto vaya diseñado de tal forma que cada característica que tenga sea explotado de la mejor manera o sea trabajado de la mejor manera. En el caso de esto hay playas preciosas en Oriente, que eso
Eso nosotros lo sabemos, pero están abandonadas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso para que podamos desarrollar esas zonas de forma responsable, por supuesto, pero que comencemos a cambiar indicadores? Y reitero lo mismo, o sea, tenemos una ubicación que no ha sido potencializada, tenemos playas de las más preciosas del mundo, olas de las que revistas internacionales hablan con soltura y con belleza, surfistas de calidad mundial que vienen aquí solo a probar nuestros olas, concursos mundiales, hay ferias del surf internacionales en Miami, o sea, hay ferias de cruceros y nuestra actuación con todo ese potencial alrededor ha sido muy pobre. Tengo que cerrar la entrevista, Luis, pero le consulto este último aspecto. Para la nueva administración, como hay proyectos estratégicos, lo podemos ampliar en una siguiente entrevista, claro. Está marcado por el Plan Cuscatlán, estamos hablando de 13 proyectos, por lo menos proyectos insignias, identificados de esta manera, pero puede ser un proyecto estratégico el agua como un derecho humano y una ley de agua. Sí, o sea, el presidente, por ejemplo, sí estamos claros de que hay unas cuestiones que son proyectos que tienen que ver con infraestructura per se, ¿verdad? Sí. Y hay otros que son que se van a ir recuperando por temas de procesos, logística, política, etcétera. Te doy otro caso, por ejemplo, el de salud, ¿verdad? O sea, hay muchos problemas de salud en el tema de infraestructura, pero hay un problema grave en el tema del manejo de cadena de abastecimiento, servicio al cliente, procesos internos y paramétricos dentro de los hospitales, digitalización de nuestras bases de datos para ser más veloces al momento para que alguien que se enfermó en San Miguel pueda tenerse el expediente de él digital en San Salvador. Es decir, no solo es un tema de infraestructura como tal, sino que también tenemos que entrar en otro tipo de cuestiones, más allá del agua, más allá del tema de la energía eléctrica, por ejemplo, que todavía hay un sector de la población que no la tiene, y más allá de un puente que necesite una población y que ese puente logre reactivar y logre que el aparato del Estado entre para cambiar ese territorio. O sea, para cualquier índole o cualquier magnitud que tenga ese proyecto, si su resultado va a ser de alto impacto, si vamos a lograr tocar cosas estructurales o problemáticas estructurales o potenciales estructurales, para nosotros es estratégico, prioritario y va a tener el mismo nivel de tratamiento. Muy bien, Luis, quiero darle las gracias por haberme acompañado y bueno, la invitación está hecha para que nos sigamos encontrando en este espacio para discutir los proyectos estratégicos de la presidencia. Gracias por haber estado conmigo. Gracias y cuando quiera. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.